Ante todo, muy buenas tardes. Por parte de la Red Gestores de Paz, doy la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes y al igual es la quinta y última ponencia de este taller de mediación comunitaria tercera generación. Voy a proseguir a dar lectura breve a la síntesis curricular del ponente del día de hoy, la maestra Sonia Alvarado Corona. Semblanza, miembro fundador de la Asociación Civil New Woman AC, presidenta de la Asociación Civil Anamaya Cinta Comunitaria, a lo cual, en cuanto a estudios, tiene licenciatura en Comercio Internacional, licenciatura en Derecho y una maestría en Pedagogía e Innovación, diplomados en Cultura de Paz, diplomado en Derechos Humanos con perspectiva de género, a lo cual también se le suman diplomado en Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, diplomado en Igualdad Sustantiva y Políticas Públicas. Certificaciones cuenta con las siguientes: certificación en medios alternos de solución de controversias, certificación en norma ECO 217 y los cursos que se le suman es la prevención y mecanismos de atención contra la violencia, política de género, argumentación y debate, seminario de mediación familiar, Congreso Internacional de Juzgadores y como experiencia en el ámbito laboral es mediadora, conciliadora y árbitro, gestora de paz, capacitador, expositor, secretario de Acción Electoral Distrito 20, atención a víctimas de violencia, asesoría jurídica también es la que brinda y, sin más, también es docente en diversos talleres, a lo cual, maestra, le cedo los micrófonos con la ponencia del día de hoy y agradezco que nos brinde un poco de su espacio. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes compartiéndoles el tema de técnicas de mediación. Vamos a empezar de lleno. ¿Qué les parece? Voy a compartir mi pantalla. Ya la hice anfitriona. Sí, está ya compartido. Sí, maestra, ya se puede visualizar. Los demás, ¿se puede visualizar en sus computadoras? Nada más. Ah, Yo sí, agrandar. yo sí logro ver la imagen. El comentario es para los demás. ¿Logran ver la imagen? Sí, ya se mira, maestra. Sí, Nada se más. ve bien, solo Nada debe más de ampliarla. sí, estoy Sí, sí se ve. Estoy tratando de ampliarla. Déjeme ver. Que no me da los. Pues démosle seguimiento y ahorita averiguo, maestra, para darle tiempo ¿Sí? al tiempo. Sí, nomás que es Drive, ya me di cuenta. Sí es en Drive. ¿Sabes que Déjeme no tengo checarlo licencia? y le demos continuidad para lo del tiempo y poder darle más atención a su persona y a los presentes. Déjenme Ok, investigar. ok, entonces inicio y ya usted se encarga, maestro. Sí, investigo y ya le hago saber en lo privado. Ok, bien. Vamos a entrar de lleno con el tema de las técnicas de mediación, ¿sí? El objetivo general de este tema es que al finalizar el curso, el participante desarrollará habilidades para utilizar eficazmente las técnicas de mediación en el proceso de mediación comunitaria. Los beneficios de este curso, se los comento, es que ustedes conocerán las distintas técnicas de mediación y cómo utilizarlas. Adquirirán las herramientas necesarias para la utilización de las técnicas de mediación. Identificarán cada una de estas técnicas utilizadas en un caso práctico. Los acuerdos entre ustedes y mi persona es cumplir con el programa, presentar información útil y certera y aclarar y resolver dudas al final de la presentación, o igual si tienen alguna pregunta en el desarrollo de la ponencia, igual con gusto la atendemos. El método de evaluación, sí, evaluación, criterios de evaluación, 20% de la participación en clase y 80% identificación de técnicas utilizadas en un caso práctico de mediación. Aprobación es 80/100. Las reglas, pues nada más que mantengan
apagados sus micrófonos, por favor. Preguntas igual, en el momento que tengan las preguntas estamos a la orden. Y si creen que no puede esperar, si no de lo contrario, pues hasta el final. ¿Bien? Entramos de lleno entonces. Todos sabemos que el conflicto es inherente al ser humano, ¿sí? Por lo que es muy común en nuestra sociedad. Una vez que la persona o nosotros los seres humanos vemos afectados algunos de los derechos, inmediatamente entramos en conflicto. Si este conflicto no es resuelto a tiempo, este puede traer consigo graves consecuencias para los individuos y la sociedad en su conjunto. Resolverlos es esencial para promover la cohesión social y el desarrollo comunitario. Si un conflicto, cuando apenas está emanando, no se atiende, es probable que este conflicto llegue posteriormente a generar violencia, ¿sí? Bien, los conflictos comunitarios se pueden definir como desacuerdos o disputas entre individuos o grupos dentro de una comunidad. Perdón, es que estoy distraída porque estoy tratando de ampliar todavía la pantalla, pero no, seguimos. Como que mi laptop no quiere. Así es, Estos conflictos. maestra. Sí, ¿verdad? Estos conflictos pueden adoptar muchas formas, incluso conflictos interpersonales entre organizaciones o instituciones y conflictos entre diferentes grupos culturales o étnicos o incluso los que más vemos comúnmente, conflictos entre vecinos, ¿verdad? Y todos sabemos por ahí de algunos vecinos que han tenido conflictos, sobre todo a lo mejor por el estacionamiento o por las mascotas, en fin, este tipo, o porque ya está barriendo la vecina y me echó su basura. Entonces, este tipo de conflictos, si no se atienden a tiempo, llegan a situaciones de violencia. Ahorita precisamente estoy atendiendo un conflicto ya que se fue ya a una situación ya de denuncia porque pues así empezaron con lo de la basura, así que la vecina me aventaba su basura y luego yo se la regresaba, o que la vecina lavaba su banqueta y su agua sucia inevitablemente pues llegaba a mi acera. Entonces eso empezó así poco a poco, al grado de que ahorita ya ambas vecinas pues ya se denunciaron por amenazas y de hecho una de estas denuncias fue a dar a hechos de sangre. Entonces imagínense a lo que llega algo que pudo haberse solucionado a través del diálogo. Las causas de estos conflictos comunitarios son varias y complejas y van desde cuestiones económicas y políticas hasta diferencias sociales y culturales y situaciones que dices tú, híjole, algo tan simple. De hecho, también aquí entre mis vecinos les platico que también ya llegaron a esos extremos a denuncia porque una de las vecinas tiene muchas mascotas, muchos perritos en su azotea. Entonces, su desagüe no lo conectó a la red, digamos, entonces puso de esos tubos largos que dejan caer todo el agua. Imagínense una terraza de un tercer piso, entonces a la velocidad que cae y aparte cada que lavan, pues sí, inevitablemente trae suciedad de sus mascotas. Entonces toda le salpica a la vecina el portón. Ya lo habían hablado, pero con eso de que todos creemos que mi derecho es más importante que el derecho del vecino, pues entonces no hacemos caso. Entonces ya había externado la vecina su situación esta de que, oye, me ensucias mi portón cada que lavas. Me ensucias mi portón cada que lavas, sí podrías ver la manera de solucionar este conflicto. Entonces, no porque es mi derecho, entonces ahí empezó y ahorita pues sí, efectivamente ya llegaron a denuncia penal y por cuestiones de amenaza y violencia y todo eso. Entonces, evitemos que este tipo de conflictos escalen, solucionarlos a tiempo, hablarlos a tiempo y que un tercero imparcial sea el que intervenga o ya de plano ir al Instituto de Justicia Alternativa y solicitar una mediación comunitaria para evitar que esto escale. Bien, de hecho, muchas personas, el caso que les comento del el primero que les comenté que las dos se denunciaron y que uno de los hechos de las denuncias fue a hechos de sangre,
precisamente Elija las citó para una mediación comunitaria y ambas se negaron. Entonces, estamos tan molestos, tan enojados y creyendo que yo tengo la razón, que difícilmente accedemos a estos métodos que son tan nobles y que definitivamente solucionarían el conflicto de raíz y tal vez, a lo mejor no amigas, pero sí ya llevarían una relación cordial. Pero estas son las situaciones que pasan por no atender a tiempo los conflictos y también porque muchas veces nos cerramos, ¿sí? Con eso de creer que los derechos, el derecho es mío y mi derecho está sobre del tuyo y no, definitivamente no. Entonces, los efectos de los conflictos comunitarios pueden ser devastadores y provocar malestar social, violencia e incluso guerra civil. Un ejemplo es en muchos países africanos los conflictos étnicos han provocado el desplazamiento de millones de personas y la pérdida de innumerables vidas. Y pues en nuestra colonia ya vemos también los efectos también son lamentables, ¿verdad? Que muchas veces pues sí terminan con lesiones las partes porque pues ya llegaron a situaciones de violencia. Bien, una vez que hemos introducido un poquito a lo que es la mediación comunitaria, vamos a hablar ya directamente del tema que nos trae aquí, que son las técnicas de mediación. Cómo llevar a cabo un proceso de mediación, qué técnicas utilizar para que este proceso de mediación sea exitoso, ¿sí? Definamos primero qué es una técnica, ¿sí? ¿Alguno de los compañeros que me quiera apoyar con la lectura? A ver, Cecilia Castro. Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad, destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. Muchísimas gracias, Cecilia. Bien, estas definiciones no las da Oxford Language, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una técnica, conjunto de habilidades. Y una técnica de mediación nos dice que debe de entenderse como un instrumento de precisión que exigen práctica, concentración, capacidad de análisis y autocontrol para su dominio. ¿Creen ustedes que las técnicas o estas habilidades se adquieren solamente con el estudio? ¿Alguien que me pueda contestar? No, maestra, tiene que ponerse siempre en la práctica. Es teórico y práctico. Totalmente de acuerdo, definitivamente, y yo lo he visto, tuve la oportunidad de estar en el centro en el módulo de la penal de Lija, y definitivamente yo ahí iniciaba, pero había mediadores de 3, 4, 5, 7 años y déjenme decirle que nunca dejan de aprender porque cada caso es totalmente diferente y esas habilidades se van adquiriendo con la práctica. Entonces, pero sí es súper importante tener las bases, ¿sí? Tener la teoría. Recordemos que las bases son, ahora sí que los cimientos, pero definitivamente las habilidades se van adquiriendo y nosotros las vamos a ir adquiriendo conforme pasa el tiempo y conforme vamos realizándolo o llevándolas a la práctica. Bien, el dominio de las técnicas brindará mayor seguridad al mediador, principalmente cuando se tiene en cuenta que entre más alto es el potencial de violencia del conflicto, mayor control y dominio se exige en el empleo de las técnicas para proceder con firmeza, ¿sí? Estamos hablando de que cuando ya estamos en un proceso de mediación y vemos que se dan conatos de violencia o no violencia extrema, sino de que alguna de las partes está perdiendo el control o se está alterando, entonces es el momento cuando yo mediador debo de hacer alusión a las técnicas o utilizar mis técnicas para estabilizar esas emociones que de repente brotan. Les platico, hace poquito, menos de un mes, llevé una mediación, un divorcio,
En sesiones anteriores ya habían quedado de acuerdo cómo iba a estar la repartición, así que de bienes, la casa para la esposa, el carro para el señor, custodia compartida, mamá de lunes a viernes, fines de semana papá, ya estaba todo listo, nada más para que en la última mediación ya afinar detalles y que firmaran. Entonces ya estaba yo lista y dije, ya se hizo. Y pues no, el señor explotan sus emociones porque la realidad es que a él le llegó así muy repentino la solicitud de divorcio. Él no se lo esperaba, fue una decisión de la mujer, pues conflictos personales que tenían. Entonces, él aceptó todo y venía aceptando y arrastrando todo sin comentar, sin compartir, sin decir nada, sin externar nada. Entonces, ya cuando estábamos ya todo bien, ok, ya dijimos que cómo iba a estar la situación en el futuro y todo. Y entonces en ese momento el señor explota, ¿verdad? Explota, empieza a sacar sus emociones, empieza a alterarse, a levantar la voz y dice, es que me quieren ver como el culpable y empezó, pues, nos volteamos a ver, yo mediadora, mi compañero también comediador y la otra parte interesada. Entonces dijimos, ya se nos cayó todo. Y volteo yo, veo al señor y en eso utilizo las técnicas de mediación. Lo miro a los ojos y empiezo a decirle, entiendo cómo te sientes. Empecé a hablarle con un tono de voz que después, terminó el señor, me dijo la esposa, dice, ay, muchísimas gracias, licenciada, ya se me hacía que se nos caía esto. Dice, pero usted con su voz, dulce y melodiosa, dice, lo durmió, dice, prácticamente lo neutralizó. Entonces sí, hay que utilizar siempre la técnica adecuada. En este caso, que es ya se nos hacía, es después de 2, 3 mediaciones que llevábamos y cuando ya íbamos a lo seguro a firmar, parecía que de repente se caía y ahí viene el cómo rescatar este proceso y concluirlo de una manera positiva. Y al final el señor faltó un documento que tenía que entregarnos. Ya al siguiente día me comunico con él, le pido el documento, me da las gracias, me dice muchas gracias, licenciada, es usted muy profesional. Entonces, sí, este tipo de métodos son muy nobles, hay que promoverlos, hay que apoyarlos, porque definitivamente la relación entre la pareja no se fracturó tanto. Y aparte el sentirte satisfecha de haber logrado esto en un periodo tan rápido y con tan buenos resultados. Y también se dio la escucha del menor y todo estuvo excelente. Se utilizaron las técnicas adecuadas, se pudo concluir de forma exitosa este procedimiento. Entonces, es muy importante tener estas técnicas siempre bien trabajadas, bien estudiadas y tener un control y un dominio extremo que sí, en este caso yo tenía comediador, en dado caso de que yo no haya podido sostener ese diálogo, pues entraba mi comediadora a apoyarme, pero sí, afortunadamente se logró un buen fin, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, ¿Qué tipo de solo técnica empezar a utilizó? ver las técnicas. Sí, Ajá. sí, así es. Bueno, el uso adecuado de las técnicas con que cuenta el mediador le permite conducir adecuadamente el proceso de mediación para avanzar con claridad y profundidad, propiciando que los mediados se acerquen cada vez más a la resolución pacífica del conflicto que enfrentan. Y como su compañera mencionaba, pues al directo, ¿no? Al grano, vamos a empezar con las técnicas. Y una de ellas y de las más importantes de las que se le da prioridad, pues es la escucha activa empática. ¿Qué es esto? ¿Sí? La escucha activa empática es aquella en la que el mediador resume lo dicho por la parte recogiendo los hechos, los sentimientos y las emociones. El objetivo de la escucha activa
es recoger información, devolverla con los mismos hechos y la emoción expresada. No busca soluciones ni información adicional, solo quiere tener constancia de que lo ha entendido y sobre todo que la otra parte escuche los hechos y las emociones de las que ha expresado su historia. Con ello conseguimos la dirección del diálogo, limitamos los extravíos de la conversación y limitamos la subida de la tensión. Es una técnica constantemente utilizada cuando las partes se atascan. ¿Sí? No. Ok, elementos que facilitan la escucha activa. La disposición psicológica, prepararse interiormente para escuchar. Definitivamente cuando vamos a entrar a una mediación, dejamos todo afuera, ¿sí? Todo, familia, trabajo, conflictos, todo lo que traiga yo, deudas, todo se queda afuera y entro con toda la disposición ya preparada de que voy a escuchar solamente, ¿sí? Observar al otro, identificar el contenido de lo que dicen, los objetos, los objetivos y los sentimientos, y ello especialmente cuando las partes están en situaciones de atasco. ¿Sí? En este caso que les platicaba yo de la mediación que acabo de llevar recientemente, me puse ahora sí que a escuchar lo que el Señor decía, identifiqué sus emociones, había miedo también había, porque él no sabía que esto era ya tan pronto, él les digo, ni siquiera sabía que la señora se quería divorciar, de repente le llegó la invitación. Vivían juntos, de hecho, el día de dos mediaciones que se llevaron, todavía estaban juntos, en la última él ya se acababa de ir un día anterior, entonces vi su molestia, vi su enojo, vi su tristeza, entonces todo eso hay que identificarlo a través de la observación, ¿sí? Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal, hacer movimientos o gestos de inclinación de la cabeza o hacer palabras como, decir frases como ya veo, entiendo. El contacto visual es muy importante, ¿sí? Y hasta en cierta forma hacer como que un movimiento como de acercamiento, ¿sí? Habilidades para la escucha activa. Mostrar empatía. Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de meternos en su pellejo y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerles saber que nos haremos cargo. Intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría ni siquiera de ser empáticos, según Boots 2014, simplemente que somos capaces de ponernos en su lugar. ¿Sí? Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud usaremos frases como entiendo lo que sientes y noto que, permítame un segundo, por favor. Una disculpa. Tengo gatitos y uno de ellos es muy traviesa. Siempre tengo mi cuarto cerrado y hoy se metió y estaba abriendo cajones y sacando ropa. Parecen niños. Bien, entonces, después de mostrar empatía, nos toca el parafraseo. Verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha, ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice. Ejemplo de esta parafrasear es, entonces, según veo, lo que pasa era que quiere decir que te sentiste, y ya completamos la frase de acuerdo a lo que nos esté planteando la persona, ¿sí? Características del parafraseo. Ayudar al mediador a ir comprendiendo el conflicto que ha llevado a las partes a mediación.
ayudar a generar un clima de confianza entre las partes y el mediador, haciéndoles sentir que son escuchadas. Ayudar a la parte escuchada a percibir que tanto el mediador como el otro mediado saben cómo se siente, cómo percibe la situación o los hechos que le han conducido al conflicto. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: debe de ser muy bueno jugando el tenis. Otro tipo de frases menos directas sirven también para transmitir el interés por la conversación. Bien, estupendo. Acá en la práctica les comento, en este caso que hemos estado que les he estado contando, por ejemplo, el señor, pues ya molesto, quiere hacer o hace mención de que si ya se le va a dar una pensión a la señora, entonces él ya no iba a tener responsabilidad de pagarle el celular a la muchacha, a su hija mayor, ya mayor de edad, que estudia una carrera. Entonces dice, entonces yo ya no le pago el celular y ya no le voy a poner tiempo aire. Entonces, pues ahí yo intervengo y le digo, esta dinámica que has venido desarrollando con tus hijos no tiene por qué cambiar. Igual, aquí, en esta situación, si quieres seguir con esa dinámica, lo puedes seguir haciendo. Si no, como aquí la señora lo ha externado, ya ella se puede hacer cargo, pero ya es tu decisión y si decides continuar con esas dinámicas que además te acercan a tus hijos y refuerzan el cariño. Entonces ya entendió la situación y ya ahí quedó, ahora sí que como muy conforme, ¿sí? Al final le dije, al final es la relación que vas a tener tú con tu hija, ¿sí? Y sí lo entendió el señor y ahí ya no dijo ningún otro comentario. Por último, resumir. Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de resumen serían, si no te he entendido mal, y ya hacemos un resumen de lo que la persona nos dijo. O sea que lo que me estás diciendo es, a ver si te entiendo bien. Y ya narramos parte o resumen, mejor dicho, de lo que la persona nos ha dicho. Expresiones de aclaración serían, es correcto, una vez que yo termino de hacer mi resumen, estoy en lo cierto y ya la persona o el mediado nos indicarán si estamos o no en lo correcto. Los resúmenes regularmente se utilizan sobre todo al principio de una sesión y al finalizar, a diferencia del parafraseo. Los parafraseos, recordemos que cada que uno de los mediados tiene su participación, entonces nosotros intervenimos con un parafraseo. El resumen regularmente lo hacemos al iniciar cuando tenemos conocimiento del conflicto y al finalizar cuando ya se terminó cada una de las partes de expresar su parte de historia, ¿sí? De narrar su historia. Bien. Los resúmenes se suelen utilizar, bueno, ya lo dijimos, al final para recapitular lo dicho hasta ese momento, logrando que las partes escuchen la postura de la otra y para reconocer y validar lo que se ha logrado, utilizándose al principio de la siguiente sesión para recordar a las partes lo realizado. Esto es cuando tenemos una situación que se lleva, que no queda concluida en una primera sesión de mediación. Tenemos una segunda, entonces, como introducción damos un pequeño resumen. Otra de las técnicas es de reformulación o de reenmarcación. Vamos a ver en qué consiste esta. La reformulación es aquella técnica que se utiliza cuando las partes en sus relatos introducen elementos dañinos, insultos, posiciones rígidas, comentarios despectivos hacia la otra parte que tienen que ser recogidos en el parafraseo.
Es una técnica fundamental en situaciones de bloqueo. El mediador debe de traducir constantemente esas palabras negativas y comentarios despectivos en intereses y necesidades. En otro de los casos, me comenta uno de los mediados, es que yo no estoy de acuerdo en que su mamá, la mamá de la otra parte, trate a mi hijo con insultos. Y de hecho mencionó las palabras que le decía la abuela al niño, que aquí no les puedo repetir, pero sí las dijo. Entonces ahí yo ya reformulé y le digo, entiendo que no te gusta el trato que la abuela materna tiene hacia tu hijo. Entonces, ya cambia completamente, él lo retoma de otra manera, baja un poquito la tensión y entonces ya en eso le damos la palabra a la otra parte, decimos qué opinas al respecto y ya ella dice, me comprometo a hablar con mi madre, si es verdad, ella así se expresa, no la justifico, realmente así nos ha tratado toda la vida, es su forma de ser, pero me comprometo a hablar con ella para que se conduzca con mi hijo de manera más respetuosa. Entonces ya quedaron de acuerdo las partes y quedó asentado en el convenio. Las habilidades para la reenmarcación de frases negativas, recogiendo los hechos relatados por las partes y añadiendo los sentimientos que lo motivan y desdeñando los comentarios a niños. Para ello es útil descartar las palabras despectivas y sustituirlas por otras que indiquen a la parte lo que le hubiera gustado experimentar. Un ejemplo de esto sería de la reenmarcación o reencuadre. Ejemplo, como sería en forma despectiva, es imposible hacer nada porque él o ella lo decide todo. Entonces ya entramos nosotros y hacemos una reenmarcación y decimos, ¿te hubiera gustado participar más en las decisiones? Ya en la práctica llevé una mediación escolar con chicos de preparatoria abierta, chicos de entre 14 y 17 años, uno de ellos mayor ya de edad, de 19 años, es preparatoria abierta, entonces hay de todas las edades. En este caso, una de las chicas comenta y estaba muy negativa y comentaba, dice, es que ella llega y nos tuerce la boca a todos en vez de saludarnos. Aquí yo reformulo, reencuadro y digo, entonces me está diciendo que te gustaría que ella llegara y te saludara. Entonces ya cambiamos la atención, baja y lo hacemos que ella experimente como que esa sensación de que sí, eso quise decir, pero no me supe expresar. De esta manera, pues sí bajamos el nivel de tensión y es un poco, es mucho mejor dicho, seguir con la mediación, sobre todo con chicos de prepa que traen las emociones a 1000 por hora, ¿sí? En la reenmarcación lo que hacemos es primero identificar la postura y la parte y luego eliminamos lo negativo, mostrando su interés, siendo esta una técnica fundamental cuando las partes utilizan expresiones despectivas. Utilizar adjetivos opuestos a lo manifestado por las partes. Un ejemplo de esto que digan, estoy harto, la reenmarcación sería, te encuentras cansado. Con la reenmarcación se consigue que la parte que escucha perciba el mensaje de una forma neutra, lo que facilita la comunicación, ¿sí? Hacemos como que el otro mediado escuche ya de una forma mucho más, ahora sí que suave lo que la otra parte quiso decir, de lo contrario, pues sería imposible ya un diálogo, pues la otra parte también contestaría de la misma manera. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, por lo pronto. Iniciamos entonces con la técnica de la reformulación. Maestra, sí. Fíjese que a mí no me había tocado la reenmarcación, me parece muy interesante. Sí la comprendí muy bien. De hecho, ya había usado de una manera nata, natural, sin saber
está dando usted nombre y apellido, la verdad es que sí me emociona, me es muy útil, maestra, muchas. Sí, lo que pasa es que todos hemos llevado, ahora que sin saber, y más los docentes, abogados, no se diga, no, pues todos, yo creo que todas las profesiones, por eso, de hecho, los métodos alternos es multidisciplinario. Por eso no se exige que sean ni abogados o psicólogos o trabajadores sociales, es multidisciplinario. Todos hemos hecho labor de mediación antes de saber que esto se llamaba así, ¿verdad? Entonces, sí, son puras experiencias que yo creo que también ustedes me podrían compartir de sus experiencias, y les aseguro que más de una vez han intervenido en estos procesos de mediación sin saber qué es lo que estaban haciendo una mediación. Entonces, sí, definitivamente, a veces para bajar la tensión, pues utilizamos lo que es la reenmarcación. Bien, entonces iniciamos con las técnicas de la reformulación. Bien, una de las técnicas de la reformulación es la legitimación. Esta consiste en valorar en forma positiva algunas características personales de las partes, acciones que realicen y los sentimientos o historias narradas por las partes. Se pretende generar una actitud colaboradora entre las partes, que éstas se sientan reconocidas y que reflexionen sobre lo que acaban de escuchar, lo que puede provocar una actitud positiva en ellas, dejando de verse como contrincantes en el conflicto, ¿sí? Siempre hemos dicho, cada una de las partes tiene su 50% de verdad. Nosotros no somos jueces ni vamos a decir quién tiene o no la razón, pero sin embargo, el legitimizar su narración les da a ellos, o simplemente el hecho de escucharlos y dejar que narren su historia y que la cuenten a como ellos la perciben, pues estamos ayudándola a que las partes se sientan reconocidas, ¿sí? La legitimación se puede realizar o bien del mediador a las partes en forma genérica, como por ejemplo, has sido muy valiente tratando este tema doloroso para ti, o bien entre las partes entre sí, ya de forma específica, como siempre has sido muy trabajador. Hay que tener cuidado en el uso de estas frases, porque en la otra parte puede ver como que estamos adulando a una de las partes, ¿sí? Y se puede generar un conflicto o un malentendido. Les comento aquí en un caso también ya práctico. Se llevó una mediación era una señora muy joven, su pareja y su expareja. Tuvieron ahí un conflicto que generó algo terrible, porque la expareja atropelló al hijo, a uno de los hijos de la esposa, de la ex esposa. Entonces, pues obviamente esto se hizo una denuncia penal y todo, llega al módulo de la penal de Lija esta situación, y cuando la señora llega, sí, realmente, pues obviamente pierdes a tu bebé y tienes que mediar sobre esta situación, porque no fue con dolo, ¿verdad? Fue una situación, pues ahora sí que pues fortuita, desagradable, pero se tenía que mediar, los mandaron a mediación, la señora llega con su pareja, y cuando la vemos, pues sí, totalmente desencajada, muy, muy triste, y ella dijo desde un principio, le otorgo el perdón, no pido nada, lo único que quiero es que esto termine, no lo quiero ver por respeto a mi pareja y por respeto a mi hijo, no lo quiero ver, pero hagan el acuerdo. No quiero mediación como tal, no quiero verlo, hagan el acuerdo en que no pido nada, en que le otorgo el perdón, y simplemente pues que trate ya de no acercarse a nosotros. Entonces, el entender esa situación, el ver a la señora tan lastimada y ponerte en su lugar y hacerle ver que sientes lo que ella está sintiendo, sí, realmente fue muy difícil, nos quedamos mudos, pero sí le externamos
sé por lo que estás pasando y estoy de acuerdo contigo. Cuando ella dijo, no quiero verlo, le otorgo el perdón, hagan el convenio, lo firmamos y que aquí termine todo. Entonces, ahí terminó, fue, pues podemos decir que fue una entrevista previa. La otra persona no llegó en la misma horario, ellos llegaron antes para hablar precisamente con nosotros y posteriormente llegó el señor, se hizo el convenio y todo se solucionó, pero pues así pasan muchas, esta es otra de las situaciones en las que he estado presente y sí realmente hay situaciones tan delicadas en las que uno tiene que saber cómo actuar, ¿sí? Simplemente ahí dejamos que la señora decidiera, que ella expresara lo que sentía y al final solo decirle, estamos de acuerdo, será como tú digas. Y así aconteció. Bien, legitimar, ¿para qué? Bueno, función, reconocer el valor del otro. Acción, reconocer el valor e importancia de ideas y emociones del otro. Ejemplo, le agradezco el esfuerzo y el tiempo que le has dedicado al asunto. ¿Sí? Función, hacer saber al otro que es valorado. Acción, reconocer y legitimar las acciones y esfuerzos del otro. Ejemplo, realmente has hecho un esfuerzo importante para hacer que esto tenga solución. Debe ser difícil para ti haber hecho esto. En este caso, pues esto aplica a la señora de las que les estoy platicando. Sí, realmente hizo un gran esfuerzo, sin embargo, se presentaron ella y su pareja y dijeron, queremos que esto termine, quiero que mi bebé descanse en paz. Y se le reconoció su esfuerzo de haber ido y decir, no pido nada, quiero que todo termine, ¿verdad? Otra de las técnicas es el empowerment, ¿sí? El hecho de que los mediados sepan que ellos tienen el poder de solucionar su conflicto los empodera. Desde el momento en que ellos llegan, se les hace saber que la solución está única y exclusivamente en ellos, en las decisiones que ellos tomen y en los acuerdos que ellos tomen. Entonces, esto los empodera y los hace sentirse importantes, porque les decimos antes de que esto llegue a situaciones más complicadas y tenga que intervenir un juez, ustedes pueden solucionar su conflicto ofreciendo algún tipo de alternativas, una lluvia de ideas. Entonces, esto los empodera y se sienten valorizados, ¿sí? Como que yo les he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando hablan por teléfono y dicen, oye, me llegó esta invitación a mediar, pero no importa si no voy, veo aquí que es voluntario. Entonces yo los invito porque me tocó ver compañeros que decían, pues si quiere no venga, que al cabo no pasa nada. Y eso me frustra a mí, yo promotora de la cultura de paz, porque yo les decía, no, es que date la oportunidad. Sí es cierto, es voluntario, pero ¿qué tal si te das la oportunidad de resolver este conflicto de manera rápida, pacífica, sin costo y tú ofreces la solución antes de que esto trascienda y se convierta en un conflicto en el que te vas a desgastar física, económica y emocionalmente? Entonces, es motivarlos a que ellos participen en la solución de su conflicto. Otra de las técnicas es el reconocimiento. Este consiste en hacer que las partes detecten las capacidades y aptitudes de la otra y sean capaces de conocer y empatizar con su situación a fin de provocar una transformación en su comunicación, ¿sí? El reconocer el valor del otro, ¿sí? Porque regularmente cuando llegan, recordemos que en la mediación, pues ambos son iguales, ¿sí? Ahí deja de haber un agresor y un agredido, ¿sí? O deja de haber un violentador y un violentado, o deja de haber así situaciones, ¿sí? Aquí ambos son iguales y
el reconocer que es una persona igual que yo y que tiene derechos igual que yo, entonces desde ahí el resaltar las capacidades y las aptitudes de las personas desde ese momento pues ayuda a la solución del conflicto, a transformar ese conflicto en algo ya menos violento. Otro es el anclaje en el reconocimiento. Los mediadores debemos reconocer ese dato positivo realizado por la parte y destacar repitiéndolo con lo que se produce un triple beneficio. Para la parte que lo realiza porque se siente escuchado, para la parte que lo recibe porque se siente reconocido por el otro mediado y para el mediador porque sabe que esos regalos, aparte de facilitarle su trabajo, son los que transforman el diálogo entre las partes, facilitando y mejorando su comunicación. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en una mediación y una de las partes dentro de su narración ha dicho alguna situación que puede transformar el conflicto, que puede darnos un punto positivo para transformar ese conflicto, entonces tomarlo y de ahí resaltarlo, ¿sí? Es el anclaje, es el tomar una cuestión que uno de los mediados ha hecho mención, entonces retomarla y de ahí agarrarlo, ¿sí? Y de ahí transformar ese conflicto y darle el reconocimiento también a la persona. Ejemplo de estos anclajes, aquí, yo mediador, este caso es hipotético, Luis y María han demostrado un valioso compromiso al estar aquí y participar en este proceso de mediación. Reconozco su disposición para abordar los desafíos en su relación como vecinos y los felicito por ello. Han expresado sus perspectivas y preocupaciones con respeto. Esto es un buen indicador de que podemos y sobre todo que quieren encontrar una solución que beneficie a ambos. Imaginen cómo sería alcanzar una relación de concordia y respeto mutuo, donde sus fortalezas individuales se complementan y se obtengan resultados destacados para la comunidad. Aquí en este caso en específico, imagínense dos vecinos, ambos son dueños de la propiedad, definitivamente van a vivir ahí o ya tienen viviendo 20 años una parte, la otra tiene 10, 15 años, definitivamente van a ser vecinos toda la vida. Entonces, resaltar esa situación y hacer este tipo de cuestionamientos y hacerles este tipo de valorizaciones para que ellos identifiquen que pues realmente necesitan llevar una relación cordial y es muy necesario que su conflicto se solucione porque pues toda la vida van a convivir. Los chequeos son técnicas derivadas de la recogida de la información que nos facilitan las partes a través de sus respuestas a las preguntas que se hacen, ¿sí? A lo largo de este proceso. Dentro de esta técnica podemos hablar del parafraseo y los resúmenes. Cada determinado tiempo vamos a estar haciendo un chequeo a ver sobre la información que nos han dado los mediados para ver si no nos hemos salido de contexto. Más que nada para eso es el chequeo. Resumiendo, hasta ahorita, la práctica de la escucha activa, de las técnicas que hemos visto, la escucha activa permite ver a la persona que se le está escuchando con todo el interés. La postura tiene mucho que ver, en este caso, debe ser una postura adecuada, corporal, mirar a los ojos a la persona, intervenir con frases neutras como ya, claro, entiendo, ¿sí? Ahora sí que si nuestra postura empieza a caerse o empezamos así como a resbalarnos a la silla o empezamos a ponernos así como que ya se nos hizo largo o enfadoso o algo, pues eso es como un mensaje negativo para los mediados. Le estamos dando a entender que ya nos enfadaron. Entonces sí, conservar la postura, mirarlos siempre a los ojos y utilizar frases neutras también para hacerle ver que lo estoy escuchando, ¿verdad? El parafraseo, repetir lo que dicen las partes, pero quedamos en que hay que quitar las palabras agresivas y malsonantes. Clarificar, preguntar por los aspectos poco claros.
generalizaciones e imperfecciones. Más adelante vemos este tema un poquito más a fondo, el clarificar, ¿sí? Reflejar, mencionar al hablante lo que parece estar sintiendo. Pareces preocupado, triste, incómodo, etcétera. Reformular, poner en positivo afirmaciones del hablante. Un ejemplo de esto, el profesor me regaña porque no entrego tareas. ¿Cómo lo reformularíamos? El profesor le preocupa que no hagas tus tareas. Podemos decir, entiendo entonces que al profesor le preocupa que no hagas tus tareas. Entonces ya cambiamos totalmente el significado de esa frase, ¿sí? Y resumir, destacar los datos más importantes. Este es un pequeño resumen de las técnicas que van aplicadas a la escucha activa. ¿Sí? Esta presentación igual se las voy a compartir si la solicitan, no hay ningún problema. Y pasamos a otra de las técnicas que son las preguntas, ¿sí? Las preguntas como técnicas resultan verdaderamente poderosas para la resolución de estos conflictos, pero es indispensable saber qué preguntar. Con ello es posible clarificar intereses e incluso necesidades, pero si se formulan las preguntas equivocadas, también es muy probable que se genere una gran frustración y también se agudice el conflicto y que no se solucione, ¿verdad? Existen preguntas exploradoras y transformadoras. Las exploradoras son abiertas, cerradas y aclaradoras. Las transformadoras son reflexivas, hipotéticas y circulares. Vamos a entrar directamente a cada una de ellas. Las preguntas exploradoras, pues son aquellas que nos van a ayudar a descubrir qué es lo que está pasando y lo vamos a hacer a través de preguntas abiertas, cerradas y aclaradoras. Con ello conoceremos el conflicto ya más ampliamente y la información que nos proporcionen los intervinientes pues será de muchísima utilidad. Las preguntas abiertas nos permiten compartir la parte de información que se desee sin sentirse presionado. Abre la posibilidad de la narrativa. Se recomiendan al inicio y al cierre de las sesiones. Ejemplo de estas preguntas es ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace pensar qué? ¿Qué cosas son las que te enfadan? ¿Cómo crees que se siente el otro? Las preguntas cerradas, estas nos ofrecen información específica. Se utilizan para abreviar o acotar información sobre un hecho o circunstancias en particular. Se recomienda ocuparlas una vez que haya avanzado la conversación. No las vamos a utilizar en el inicio, pues porque prácticamente ya dejaríamos desarmada toda la mediación, ¿verdad? Ya no habría más conversación. Entonces, una vez que ya tenemos avanzada la mediación, entonces sí utilizarlas. Por ejemplo, ¿has visitado ese lugar? Pues solamente nos va a decir sí o no, entonces por lo mismo no se recomiendan que sea al inicio. Entonces sí, por lo regular ya en el cierre o a medias, mejor dicho, ¿sí? Las preguntas aclaradoras. Estas pretenden precisar algún punto de la narrativa. Clarifican la información para el mediador, pero también para el mediado, ya que se parafrasea. Un ejemplo de eso, escuché que el vecino debería ser prudente al conducir. ¿A qué te refieres con eso? Entonces aquí la otra parte, pues ya nos va a decir para él cómo debería de conducir, ¿sí? A lo mejor no, pues es que pasa a toda velocidad, debería de poner intermitentes, de bajar la velocidad, porque hay niños, entonces ya aquí la otra parte externa su preocupación del por qué el vecino debería de ser más prudente al conducir, ¿sí? Las preguntas transformadoras estarán significadas por la escucha y comprensión de los hechos, acciones y percepciones de las partes, formuladas por la información que el facilitador recoge a lo largo del proceso. Permite crearlas a través de escenarios posibles, caminos alternativos que le permitirán invitar a las partes a modificar significados o ampliar sus posibilidades de generar acciones mutuamente satisfactorias. Un ejemplo de estas preguntas transformadoras sería, ¿es importante para ti llevar una relación cordial con tus vecinos?
Entonces, ahí ya ellos mismos empiezan a explayarse y a decirnos el por qué es importante. Y ya empiezan a, sin darse cuenta, a ofrecer alternativas de solución, pero sobre todo que ambos mediados se den cuenta de la importancia de tener una relación con el vecino, porque al final de cuentas, pues lo voy a tener ahí todos los días, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas transformadoras totalmente le dan un giro al conflicto, ¿sí? A la conversación, haciendo que ambos mediados analicen y se den cuenta de que es necesario una solución, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Pasamos a las preguntas reflexivas. Estas se utilizan con la finalidad de generar reflexión en el mediado, lo cual le permite escucharse a sí mismo. Un ejemplo sería, ¿qué es mejor para ti? Me pregunto si sería útil abordar ese tema. ¿Sí? Cuando ya vemos que la mediación se está yendo por otro lado y empieza a extenderse el tema y ya sacaron cosas de hace 10, 15 años los vecinos que ni al caso. Entonces, sí, también ahí me pregunto si sería útil abordar ese tema. Entonces, así como que, bueno, nos estamos saliendo del tema y retomamos el tema que estábamos tratando. Las preguntas hipotéticas permiten explorar sin arriesgar. Estas preguntas pueden ser abiertas. Ejemplo, ¿qué pasaría si te paga el teléfono? ¿Sí? En un dado caso, o por ejemplo aquí en el de mis vecinas que les comentaba, bueno, ¿qué pasaría si la vecina se ofrece a lavarte tu portón porque te lo manchó de agua sucia? ¿Bien? Preguntas cerradas. ¿Aceptarías que te lo lave? ¿Verdad? Entonces, este tipo de preguntas, pues, permiten explorar sin arriesgarse, ¿sí? A lo mejor, pues, buscamos la reparación del daño. ¿Y cuál es el daño? Pues, también igual, bueno, no me vas a estar lavando mi portón cada semana, porque cada semana le lavas a tus perritos allá arriba y me embarras mi portón. Entonces, pues, así de pronto sería una solución, pero la realidad es que tendría que tomar otras acciones la vecina para que sus desechos no estén perjudicando a la vecina de al lado, ¿verdad? Que déjenme les cuento que sí, clausuró uno de los tubos que cae directamente a la vecina con el conflicto, lo clausuró, ya no sale, pero ahora todo se va con la vecina del otro lado. Entonces sigue el conflicto. Ahí la solución pues sería que tomaran conciencia y conectaran su desagüe al drenaje, ¿verdad? Pero pues también eso es cuestión dejen que avance este conflicto y luego les platico qué pasó. Ahorita por lo pronto ya están ya se denunciaron una a la otra, pero bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, vamos a ver las preguntas circulares. Estas preguntas se plantean para crear contextos, conectar las acciones, partes de una historia o crear circularidad en el tiempo. Implica preguntar cómo percibe la interrelación. Un ejemplo, ¿cómo ve la relación entre vecinos? ¿Sí? Esta es una relación entre personas. ¿Qué pasó antes de relación entre circunstancias? ¿Sí? Entonces, es el tipo de preguntas circulares. Existen también otro tipo de preguntas, como son las exploradoras, las cuales se utilizan para ampliar la información. Ejemplo de ella es, ¿recuerda usted cómo se conocieron? Aclaratorias. Estas pretenden precisar algún punto de la narrativa, clarifican la información para el mediador, pero también para el mediado, ya que se parafrasean. Un ejemplo de esto es exactamente a qué te refieres. ¿Sí? Y ahí ya nos va a aclarar alguna situación o cuestión que esté en duda o poco clara. Preguntas confirmatorias, estas se utilizan en cualquier momento de la sesión para dar énfasis o destacar algún punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, entiendo entonces que su relación fue de alegría. Indirectas, el planteamiento de esta pregunta brinda la oportunidad para que responda cualquiera de las partes. ¿Cómo se han sentido a partir de ese momento?
¿sí? Digamos, en la situación de vecinos que ya desde hace 15 años llegaron ambos y tenían una relación cordial, pero conforme va avanzando el tiempo, pues por situaciones ajenas se va creando un conflicto, una situación que no me gusta y la voy dejando y la voy dejando y hasta que inevitablemente se genera ya un conflicto mayor, ¿sí? Entonces, en tipo de preguntas, hacer este tipo de cuestionamientos para que ellos también recuerden eh, cómo se sintieron en caso desde el momento en que inició el conflicto o cómo se sintieron también retomar, ahorita lo vamos a ver, retomar la historia de cuando llegaron ambos a la colonia, ¿sí? Que muchas veces el retomar eso también es importante porque les recuerda que no todo era problema y no todo era conflicto, ¿verdad? Otro tipo de preguntas son las confrontativas. Estas se recomiendan en el caucus. Encierran una discrepancia con lo sostenido por las partes. Ejemplo de esto es, tuvo en cuenta que la mayoría opinó distinto, es una discrepancia, ¿sí? Piensa que sería útil, es una evaluación. Consultó datos que justifiquen lo que sostiene, es una confrontación con la realidad. Aquí, por ejemplo, me ha pasado que cuando solicitan la reparación del daño en una mediación, muchos llegan con una cantidad estratosférica y dicen es que la reparación del daño en cuanto a mis cosas materiales asciende a 25,000 pesos. A ver, tienes los documentos que sustentan esa información que estás dando, esa cantidad que estás pidiendo. Entonces ahí los haces ver como que vean que si realmente están dentro de lo justo al pedir cierta cantidad. Entonces sí pasó en una situación, una señora solicita que se le pague porque en un conflicto de vecinos por perritos, por los perritos, terminan muy peleados. Uno de ellos jalonea el cancel de la otra parte y pues lo destruye, le destruye macetas y todo por 2 perritos, ¿verdad? Y porque no cuidan a sus mascotas. Entonces ya hacen la denuncia correspondiente, los envían a método alterno. La señora dice, yo quiero 25,000 pesos porque eso es en lo que evaluó mis daños. Para eso, los implicados eran 4. Entonces les tocaba pues de a 6 por 4, 24, de a 6,000 a cada uno. 3 no se presentaron, un señor se presenta y la señora le dice en el proceso de mediación, le dice, es que yo quiero los 25,000 pesos. Entonces aquí ya lo separamos, le hacemos ver a la señora, es que son 25,000 pesos que estás tú pidiendo. Traes los recibos de los gastos, que comprueben los gastos que has hecho. No, pues no, pero a mí me dijeron, un herrero me dijo que eso me salía. Entonces le digo, bueno, ok, te salen 25, pero toma en cuenta que son 4 los involucrados. Los otros 3 no vinieron y el que está aquí de involucrado no tiene por qué asumir todo el costo. Entonces, bueno, pues que me dé 8. Entonces, ella pidió 8. Así quedó. Entramos nuevamente a la mediación, ya platicamos con el señor lo único que dijo, yo nunca he tenido problemas, yo quiero que esto se solucione, no me importa lo que tenga que pagarle. Y ya regresamos a la mediación, la señora le externa lo que le está pidiendo 8,000 y el señor luego, te los doy, pero ya que termine esto. Entonces, ya se hizo el convenio y todo, entonces ya estábamos redactando el convenio, se me acerca el señor y me dice, oyes, creo que es 8,000 son muchos. No podría bajarle. Le digo, yo no puedo decidir cuánto. Tú ahí adentro, por eso se lleva el proceso de mediación. Tú adentro debiste de haber dado también tu punto de vista. Tú debiste de haber dicho, para mí esta es la cantidad. Le digo, eso es, de eso se trataba, ¿sí? De llegar de hacer una negociación y llegar a un acuerdo. Le digo, pero pues yo no te puedo decir, sí, te lo bajo, no te lo bajo, no es mi
ahí no entro, ese no es mi trabajo. Ustedes son los que decidieron, ella pidió, tú aceptaste, y pues así se hace. Al final de cuentas, pues el señor sí dio los 8,000, pero se quedó con eso de que, híjole, no pude haber ofrecido y tal vez haya bajado la cantidad, pero en su idea del señor de terminar con el asunto y quitarse de ese problema, dice yo lo que me pidan lo doy, entonces pues sí, él quedó ya su problema resuelto ahí y la señora siguió el proceso con las otras 3 partes, ¿verdad? Pero bueno, aquí por eso son este tipo de preguntas y pues regularmente se hacen ya en el caucus para confrontar a la persona, sobre todo a aquella que está pidiendo y decirle, a ver, cómo sostienes o cómo justificas lo que estás pidiendo, lo que estás solicitando. ¿Sí? Otro tipo de preguntas son las orientadas en el tiempo. A veces dicen que voltear para atrás o voltear hacia atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? En este caso, sí, en este caso de la mediación comunitaria puede ser bueno. ¿Por qué? Porque si regresamos al pasado, en este caso con los vecinos, podemos preguntarles, ¿ambos llegaron a la colonia desde que se formó? Y a partir de ahí se puede cambiar totalmente la perspectiva porque puede ser un buen recuerdo, ¿sí? Cómo iniciaron en la colonia. Recordemos que a veces cuando las colonias de recién se forman, pues ahora sí que se forma un lazo de hermandad entre los primeros pobladores y es bueno retomar el pasado en esta cuestión, ¿sí? Regresar al presente y, ejemplo, cómo era su relación cuando llegaron. ¿Sí? Ver cómo era la relación cuando llegaron y cómo es ahora, ¿sí? Y visualizar hacia el futuro, cómo les gustaría que fuera su relación. Estas preguntas orientadas en el tiempo nos puede ayudar mucho también para que valoren, ¿sí? Y revaloren la situación o la relación que llevaban los vecinos. También tenemos preguntas prohibidas que de ninguna manera podrán hacerse, ya que no son sanas, no se toma en cuenta las partes y son preguntas totalmente apáticas, son poco serias y agresivas, ¿sí? Entre los ejemplos de estas preguntas tenemos, ¿no tendrás tú la culpa? Jamás, jamás, jamás. Imagínense cómo nos veremos nosotros, ¿no tendrás tú la culpa? Pues ahí definitivamente terminamos con lo que es el alma de la mediación, ¿verdad? ¿Por qué no buscas otro lugar para estacionarte? Sobre todo en los conflictos de estacionamiento que también son muy comunes, muy comunes. ¿Por qué no entiendes? No puedes o no quieres dejar de molestarlo. Por ningún motivo vamos a hacer este tipo de preguntas. Estos son solo un ejemplo, pero ninguna pregunta que violente a la persona o que la culpe o que le haga o que haga referencia a que él es el culpable o él tiene la culpa de la situación que se está viviendo, ¿sí? Bien, este es todo en cuanto a las preguntas. ¿Alguna duda? Todo bien, Bien. maestra. Bien. Entendible. Vamos a pasar entonces a otra de las técnicas, que es el caucus, que es la sesión privada. Una cosa es el caucus, que esta se lleva a cabo en el proceso de la mediación, y otra son las entrevistas previas. Muchas veces se hacen entrevistas previas mucho antes de la mediación para tener información del conflicto, ¿sí? Pero el caucus ya es una sesión privada que se lleva dentro del proceso de mediación. En este caucus, las partes pueden tener la oportunidad de reunirse de forma privada con el mediador. Esta reunión privada recibe el nombre de caucus y es útil para la intervención genérica en casos de atasco entre las partes. Es importante que en nuestro discurso de apertura les informemos a los mediados que se puede hacer un caucus, una sesión privada en determinado momento cuando el mediador así lo considere,
para que las partes estén prevenidas que se va a realizar una sesión privada y no lo tomen a mal como que ya se está poniendo de acuerdo con la otra parte, ¿sí? Entonces, igual también cuando les digan, suspendemos aquí la sesión, vamos a hacer una reunión privada, también es muy importante que se pongan de acuerdo entre ellos quién pasa primero con el mediador para que no se vea ningún tipo de preferencia. Las características del caucus es que cada parte se encuentra más tranquila al no tener que soportar a la otra parte contraria y en general se muestran más flexibles. Él o la participante se sienten más libres y es más fácil llegar a cuáles son sus necesidades o entender cuáles son sus necesidades. La persona mediadora corre más riesgo de perder la imparcialidad porque únicamente se encuentra en presencia de una de las partes. La persona mediadora puede instar a cada parte a que asuma su parte de responsabilidad al no encontrarse la otra parte presente. El objetivo del caucus es explorar opciones del acuerdo, ¿sí? Señalar signos de alarma cuando una de las partes manifiesta conductas que amenacen la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? O también se utiliza cuando hay situaciones de bloqueo. También el objetivo es confirmar cambios de postura, hacerle ver a la parte con mayores síntomas de inmovilismo que por no manifestar algún cambio, la ruptura de toda posibilidad de acuerdo es inminente. Y también hacerles ver la importancia de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y como lo habíamos comentado en el tema anterior con las preguntas también, que vean o analicen bien lo que están pidiendo, ¿sí? Si tienen elementos para pedir lo que están solicitando. Pausa para que las partes recuperen la calma. Las sesiones privadas pueden realizarse cuando se llegue a un punto muerto, cuando ya no hay más, cuando ya ninguna de las partes quiere aportar, cuando vemos que ambos están cerrados o ambos creen que tienen la razón, entonces ahí es el momento de hacer el caucus y en este caucus pues sí hablar con cada una de las partes y hacerles ver la situación real, ¿sí? Y evaluar el impacto de aceptar o rechazar propuestas que hayan surgido, sobre todo en situaciones cuando ya existe pues un antecedente de que ya la situación escaló tanto que lo que procede es la denuncia. Entonces, ahí también que ellos evalúen el impacto de aceptar o rechazar una propuesta, porque es el momento en que de decirles, es tu decisión y aquí puede terminar esto y todos en paz y todos tranquilos y te evitas que esto escale y que esto trascienda y que se te vengan gastos y que se te vengan más cosas. Entonces, eso ayuda mucho también para que ellos retomen y tengan la intención de llegar a un acuerdo por si estaban encerrados en que no y no y no. Los principios del caucus, todo lo hablado es confidencial, ¿sí? A menos que la parte autorice al mediado compartirlo. Aquí sí le vamos a preguntar al mediado. Y de hecho, en el caucus decirle todo lo que tú me digas, aquí se queda entre tú y yo, a menos que me autorices mencionarlo, ¿sí? Cada vez que convoca una reunión privada, la persona mediadora se reúne de forma sucesiva con cada una de las partes, ¿sí? Con ambos, no uno y ya el otro tú me esperas para el próximo día, no. Tiene que ser uno y luego el otro en ese mismo momento para que no dé pie a que se están poniendo de acuerdo o que la otra parte piense que ya está del lado del otro. Proporcionar a cada parte la oportunidad de compartir el contenido de lo conversado. La meta de cada reunión privada es la de discutir cuestiones que sean relevantes para llegar a un acuerdo, reformulando los mensajes continuamente y dándole una connotación positiva
de la declaración de las partes. En este caso, lo que les comentaba de la señora que pedía la reparación por 25,000 pesos, aquí ya se le hizo ver que el señor obviamente no le iba a dar los 25 porque él dijo, la señora estaba ensimismada en que sus daños eran por 25,000 pesos, se olvidaba de que eran 4 los involucrados, de que esos 25 se tenían que dividir entre los 4, y ella decía, es que si fue el único que vino, él me paga. Entonces, no, aquí le hicimos ver la situación, aparte de que no traía las pruebas para comprobar, valga la redundancia, que sus gastos ascendían, sus daños ascendían a esos 25,000 pesos. Sin embargo, bueno, pues ella ya se bajó que me dé 8 y aún así se fue alta, pero pues bueno, al final el señor accedió y ya por su parte él dijo ya, bueno, está bien, dice, ya lo que quiero es que esto se termine, ¿sí? En el momento del caucus puede ser una técnica utilizada en cualquier momento, ¿sí? Ya sea al inicio o de la mediación para conocer a las partes o ya iniciada la mediación, a media mediación. Me refiero al inicio cuando ya hemos dado el discurso de apertura, ¿sí? No antes. Ya aclaramos que si es antes de la mediación, esas son reuniones previas, no propiamente no es un caucus, ¿sí? Estos estarán encaminados a dar ánimo a la gente, separar cuando, por ejemplo, ya están estresadas, ya están cansadas, las vamos a separar también para tranquilizarlas o calmar a aquellas personas que estén distraídas o manteniendo alguna discusión. Darles una oportunidad para hablar a una persona tímida o miedosa, a lo mejor en el caucus ya se anima a hablar y ya entiende o expresa lo que quiere, ¿sí? Que déjenme platicarles que en otra situación de vecinos, en otra mediación que participé, era precisamente hablando de estacionamientos, era una jovencita, una menor de edad, pero pues la ley de justicia, el nuevo sistema, la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes, perdón, está súper largo, dice que ellos pueden llevar ya su proceso, ¿sí? Máxime si son de 16, 17 años, ellos tienen que llevarlo. Entonces, esta era una jovencita de 17, pero ya con bebé, ya casada, ya con su vida aparte, y el vecino que tenía una tienda, pues siempre se le estacionaba ahí. Entonces, llega el momento en que ella decía, es que no se estacionen porque yo tengo un carrito porque vendo cosas y todos los días saco y meto mi carrito, que si bien no es un vehículo grande, sí requiero de la cochera. Entonces el señor pues no le dio importancia y siempre se estacionaba ahí al grado de que pues esto llegó a la denuncia, ¿verdad? Entonces, aquí la chica al principio se veía muy tímida. Sin embargo, también en la mediación, en el discurso de apertura, se le dio la confianza. Ahí lo que se hizo fue, eran en este caso un mediador, el mediado y la chica. Entonces a mí el mediador me dice, ¿me apoyas? ¿Por qué? Porque así ya equilibramos la situación, ¿sí? 2 mujeres y 2 hombres, máxime porque pues la chica era todavía muy joven. Entonces, eso equilibró la situación. Ella se sintió en confianza y a pesar de que se veía muy tímida, pues terminó externando cómo se sentía y todo. Al final, pues sí se llegó a un acuerdo y todo bien. Controlar el proceso también nos sirve para controlar el proceso, es cambiar el ánimo o la dirección de la sesión. Interrumpir comportamientos que no ayudan, como pueden ser los ataques o los insultos, o confrontar a la gente en privado. Resolver el problema, recibir información privada, explorar intereses y soluciones potenciales, ayudar a que la discusión no se quede estancada, ¿sí? Aquí cuando muchas veces no quieren externar la situación o se quieren omitir cierta información, entonces también nos sirve, ¿sí? El caucus para que nos den aquella información que de repente por pena no quieren decir, ¿sí? Conocer el MAM, que es la mejor alternativa de un acuerdo negociado, ¿sí? Y el PAN, que es la peor alternativa de un acuerdo negociado. Aquí vamos a explorar las opciones del conflicto, ¿sí? Se debe de preguntar por los criterios objetivos e incentivar propuestas satisfactorias.
entender las necesidades de cada uno de los mediados, ¿sí? En cada caso, casi vamos a actuar como abogados del diablo para generar opciones también. Recuerden que en el caucus, sí, como ya es una reunión privada, pues ya podemos, si no generar opciones, ayudarles a que generen ellos opciones y hacerles ver la congruencia o la posibilidad o la validez de esas opciones también. Otra de las técnicas, después del caucus, ya pasamos a la técnica mirada al futuro, que ya tiene que ver un poquito con lo que les había hablado también de las preguntas del tiempo. La mirada al futuro es una técnica que es muy utilizada y que ha sido mencionada por diversos autores en mediación familiar, civil y mercantil, como Campos, Bolaños, Merino, Bux y Rodríguez. Mirar hacia el futuro resulta más alentador que atascarse en los errores del pasado y en las tensiones del presente. Aquí el objetivo de mirar hacia el futuro de esta técnica es que el mediador no permita a las partes anclarse en el pasado ni en las tensiones del presente. Es una técnica de intervención general especialmente útil cuando las partes se atascan. Les comentaba en las preguntas de tiempo que muchas veces sí es bueno regresar al pasado, pero cuando ya tenemos suficiente información y que sabemos que esa pregunta, el regresar al pasado, va a aportar. De lo contrario, pues lo indicado es no utilizarlas, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, la pregunta de los vecinos, ¿cómo era cuando de recién llegaron, ¿sí? Y ya eso les recuerda que su relación fue cordial desde un inicio, ¿sí? El momento de utilizar esta técnica es al inicio, incluso antes de la introducción. Yo aquí lo utilizo mucho esta frase, ¿sí? Primero que nada, quiero felicitarlos por haberse dado la oportunidad de solucionar su conflicto a través del diálogo. Desde el momento que les estás diciendo esa frase, ellos dan por hecho que se va a solucionar el conflicto. Entonces, también el decirles, felicitarlos por haberse dado la oportunidad, los empodera, y también el decirles, ustedes son los que van a aportar las soluciones, también los empodera. Pero esta frase yo siempre la utilizo, ¿sí? El felicitarlos y el darse la oportunidad. De hecho, como les comentaba, cuando llaman por teléfono para preguntar sobre, oye, me llegó una invitación, dice que es voluntaria, no pasa nada si no voy. Ahí desde esa intervención yo les digo, date la oportunidad de solucionar tu conflicto a través del diálogo, ¿sí? Ofreciendo tú tus alternativas, tus propuestas. Entonces, desde ahí ya estamos como haciéndoles ver que su problema puede terminar ahí, que si de ellos así lo quieren, ahí termina. Entonces, es un buen momento para utilizar esta técnica de mirada al futuro. Otro es el principio, cuando las partes ya han expresado sus acontecimientos, ¿sí? Al principio, dirigir a las partes para que miren hacia el futuro desde el principio de la mediación. Una vez que todas las partes implicadas han tenido la misma oportunidad de expresar los acontecimientos del pasado, ya es momento ahí de hacerles ver el cómo te ves en unos meses, cómo quieres que tu relación sea en un par de meses, ¿sí? O también puede ser utilizada en cualquier momento de la mediación. Aquí el mediador puede usar la técnica de mirar hacia el futuro en cualquier punto de la mediación y puede ser especialmente útil cuando se une con la estrategia de basar la conversación en intereses verdaderos y deseos, ¿sí? Tenemos aquí algunas frases como ejemplo para mirar al futuro, ¿sí? ¿Cómo le gustaría que fuera la relación entre ustedes? ¿Cómo les gustaría poder recordar esta mediación dentro de unos meses o dentro de determinado tiempo? ¿Cómo puede ser mejor la próxima vez? ¿Qué tipo de relación entre vecinos sería la ideal para el futuro? ¿Qué sería posible? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo les gustaría estar viviendo dentro de 3 o 6 meses?
¿Qué haría si no tuviera que bregar con esa situación? ¿Cuáles son sus deseos? Todos estos cuestionamientos son con miras al futuro y ayudan mucho para que los mediados tengan una visión de que la relación en un futuro pues sería mucho mejor que sea cordial y que el conflicto terminara en este momento en vez de que, imagínense que siga escalando. Entonces también, de hecho, entre estos cuestionamientos, ellos mismos o hacerles hincapié en que si solucionan en este momento su conflicto, definitivamente la relación en un futuro pues va a ser mucho mejor. ¿Sí? Tal vez no vuelva a ser el mejor amigo del vecino, pero cuando menos ya habría un trato de cordialidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, maestra. Sí. Para usted, en su experiencia, ¿es mejor empezar entrevistas individuales que ya tengan preparado como un acuerdo entre ellos y después discutirlo los tres? Bueno, los tres no, entre ellos dos. Mira, regularmente cuando llega una persona a solicitar la mediación, yo platico con ella sobre el tema. Ella me platica cuál es la situación, qué es lo que pide, qué es lo que está pidiendo. Yo hago mis registros, es el primer contacto con el mediado. Obviamente aprovecho y saco toda la información que sea necesaria o que ella me pueda ofrecer, porque yo ya voy a tener una panorámica del problema. ¿Sí? Entonces, cuando ella, la primera persona que se acerca a mí, solicita la mediación, pues yo ya traigo un antecedente de la situación, ya cito a la otra parte y de hecho, de ahí se le menciona que en caso de cualquier duda se comunique conmigo sobre el procedimiento o algo. Muchas veces sí hay un acercamiento, sobre todo por el desconocimiento de los métodos alternos. Entonces, en el momento que ellos se acercan, obviamente yo tengo información, pero no la voy a sacar. Yo simplemente voy a hablarle de lo que es el método y de las bondades del método. Entonces, ya la otra parte, yo traigo información, pero la otra parte, pues obviamente no va a influir esa información que yo tengo dentro de en la persona, en la parte complementaria, en este caso así se le llama, no va a influir porque yo no la voy a utilizar, ¿sí? Pero sí es necesario que yo lo sepa para saber cuál es la situación y de qué situación estamos hablando. Entonces, ese acercamiento previo sí es muy importante. Y por lo regular se va a dar con la persona que solicita el método, ¿sí? La otra parte sí se puede acercar, sí se han acercado, pero ya también externan de hecho su punto de vista, pero eso lo único que nos da es el conocimiento del conflicto, pero para nada va a ser utilizado en el proceso de mediación, simplemente que nosotros ya vamos preparados. Entonces, sí se recomienda la reunión previa y siempre se da con el que solicita. El que solicita, él es el que llega y te dice y te platica y te externa todo. La otra parte muchas veces sí, muchas veces no, pero sí es muy necesaria las reuniones previas. Yo considero que sí, yo así lo he llevado. Bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tengo una actividad. Bien, esta actividad dura pues alrededor de 40 minutos. La clase creo que termina, maestro Francisco, a las 8. Sí, maestra, a las 8. Sí, entonces, miren, eh, la actividad es ver el video de proceso de mediación familiar, el Caucus, técnica de mediación. Este video tiene 35 minutos de duración, pero ustedes lo van a ver en 25 minutos. Van a detener el video y en un documento señalar las técnicas de mediación que utilizó el mediador y de qué forma las utilizó. Además, deberán dar su punto de vista acerca de qué otras técnicas pudo haber utilizado. El objetivo de esta actividad es comprobar las habilidades obtenidas para identificar las técnicas de mediación utilizadas por el mediador del video.
¿sí? La duración son 25 minutos. El formato es en PDF. Esta actividad se entrega el 4 de diciembre sí va a haber actividad, ¿verdad, maestro Francisco? A las 11:45. Si usted lo considera, sí, maestra. ¿Sí? Ok. Aquí, ¿qué les parece? Sí, nos quedan 20 minutos. La idea es también, nada más que si el tema es muy extenso, de hecho hay tantas técnicas como estrellas en el cielo. Estas son algunas que yo solo que elegí, pero en la bibliografía que les voy a dar vienen otro mundo de técnicas. Entonces, para que les echen una ojeadita a la bibliografía. La idea era ver el video y comentarlo aquí también, actividad aquí en el taller y actividad de tarea. Pero, ¿qué les parece? Como ya nada más tenemos 20 minutos, si hay algún cuestionamiento, pregunta, las hacemos y dejamos el video de tarea o lo vamos viendo ahorita, pero con la premura y a sabiendas de que ya no lo podemos comentar por el tiempo y por respeto a su tiempo, pues, de ustedes. ¿Cómo ven? Mejor de tarea y vemos comentarios. Ok, está muy bien. Entonces, yo le paso el link al maestro Francisco del video, les paso las indicaciones y para que lo revisen. Es muy importante que lo revisen porque aquí el mediador va empleando varias técnicas, entre ellas el Caucus, pero dentro del Caucus se emplea otras técnicas, otro tipo de preguntas y todo. Ustedes van a ir identificando las técnicas que utilizo y también a lo mejor de repente ustedes ya con la sapienza que tienen, identificar que pudo haber utilizado también otro tipo de técnicas, ¿verdad? Entonces, lo dejamos de tarea y ahorita comentarios, dudas, comentarios. Bueno, a mí me gustaría comentar que creo que yo hice una mediación sin saber que era mediación. Ujú. Una, una experiencia, dos experiencias. Una muy, muy desagradable de una reunión donde se iba a elegir representantes y como nadie quería que los otros ganaran la representación, en la primera reunión boicotearon todo el proceso y la reunión tuvo que ser cancelada a pesar de que había pues casi 300 personas, pero hicieron lo posible y lo imposible para bloquear todo el proceso, hasta quererse robar los equipos de cómputo de registro, aventarse, gritonearse. Entonces, esa primera experiencia me dio la pauta para solicitar que para la próxima reunión en otra localidad muy diferente se hiciera una plática previa con las personas más importantes y representantes. Y se les pidió que no dejaran que sus emociones o su poco afecto o cariño hacia otros representantes mm, bloqueara todo el proceso de elección y que ninguno de ellos lograra ser representante de esa comunidad, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en la otra. Como no hubo proceso, no hubo representantes y se podían quedar sin participar en eventos pues muy relevantes, ¿no? Porque no tuvieron representantes. Y entonces Así es. en esta segunda reunión, yo tuve esta reunión y les dije que si no lograban respetarse y ayudarse para tener representantes de todas y cada una de las colonias, pues iba a ser muy triste que no tuvieran la representación de la zona para otros procesos, ¿no? Y gracias a que se tuvo esa reunión previa, que siento que fue como un caucus, ahora que lo mencionas, el proceso resultó estupendo y todos tuvieron representación y todos lograron respetar a los otros y todos pudieron tener, eran como 10 representantes y eran 10 colonias y todos tuvieron representantes, o sea, porque lograron respetar el proceso democrático, cosa que no se logró en el otro porque todos tenían miedo de que un grupo
sobre representara a todos y que fuera injustamente representados, ¿no? O algo así. Entonces fue muy, muy interesante poder hacer una reunión previa para que todos entendieran la importancia de lograr llegar a acuerdos y respeto comunitario y colectivo y que democráticamente participaran sin bloquear el proceso. Y resultó una reunión magnífica, así, magnífica. Y todos salieron felices y contentos porque todos tuvieron representación. Pero si no hubiera habido esa reunión, creo que hubiera sido igual de catastrófica que la otra, ¿no? Así es, Porque Cecilia, sin duda. Y gracias por compartir. Y sin duda, de la primera experiencia, agarraste las habilidades, obtuviste el conocimiento y como habíamos dicho, esas habilidades se agarran en el transcurso, ¿sí? Con la práctica. Tú ya lo viviste y lo llevaste al siguiente pueblo para que no pasara. Entonces, tu reunión previa tuvo muy buenos resultados en base a la experiencia obtenida de la anterior, ¿sí? Entonces, agarraste las habilidades necesarias para que ahora sí, pudiste hacer que todos los intervinientes se dieran cuenta de que era mejor llegar a un acuerdo porque de lo contrario pues se quedaban sin representación. Y pues sí, como dices tú, lo hemos hecho muchas veces sin darnos cuenta. Muchísimas gracias por compartirnos. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus experiencias? no, gracias a ti, Sonia, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas También noches, Mayra. unos comentarios, maestra. Fíjese Sí. que el día sábado me tocó participar en un aquí en Hermosillo, Sonora, en la que yo, la verdad, intervenciones como mediadora y me sentí muy orgullosa de estas técnicas. Tenían diferencias y yo solucionaba, haga de cuenta, como se dice, con la mano en la cintura de un mural. Muevan esa mesa, pongan una mesa allá, las personas se peleaban por un lugar de forma muy tranquila, lograba hacer todo. Pues di gracias a las técnicas de la mediación. Sin embargo, ahorita, en esta pasado desde que inició el taller, recordando un caso muy crónico que conozco desde hace dos vecinas, tienen conflictos y esta clase me ha servido para volver a retomar ese caso, estudiar bien ya que nos mandan esta clase, esta información. Me interesa mucho poder intervenir caso y hasta llegar a, puedo decir, a solucionarlo, pero también aquí tengo de que pues no depende de mí, depende de las personas, ¿no? De la voluntad de ellos, pero yo Así esta es. clase me la sesión para retomarlo y tratar de solucionar, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra. Y sí, súper importante. Y se fijan cómo cuando ya nos adentramos a esta cultura de paz, a estos métodos alternos, vemos todo con otra perspectiva, vemos todo desde vemos todas las situaciones desde ¿por qué no? Desde el amor, desde la buena relación, nos estamos haciendo a un lado el conflicto, porque ya cuando se adentran a la cultura de paz, a los métodos alternos, ya definitivamente queremos solucionar el conflicto de todos y a veces no podemos porque también ellos no se prestan y como uno de los principios es la voluntariedad, pues sí, como dice Mayra, es cuestión de que ellos quieran, muchas veces no quieren, muchas veces tienen que llegar a verse en un conflicto legal para que accedan a una mediación. Una vez que ya han andado por aquí, por allá, batallándole, cuando ya le han gastado, cuando ya ven su libertad o su economía en riesgo, es cuando acceden a llevar este proceso, cuando pudo haberse solucionado todo a través del diálogo, ¿verdad? Entonces, pues sí, nosotros los mediadores a veces queremos solucionarle la vida o el mundo a todos a través del diálogo, pero también la otra parte pues no se presta. Pero pues igual los invito a que
promuevan los métodos. Muchos no saben que se puede solucionar esto de una manera tan rápida. Les comento, yo este divorcio del que les hablé se llevó en una semana y terminó de la mejor manera y terminaron satisfechas las partes. Cuando si se van por el método tradicional, son años, son pleitos, es mucho odio, es mucho coraje, son muchas emociones las que intervienen, es dinero, es todo. Entonces, a través de estos métodos, pues es fácil. Yo soy abogada, yo le comenté a mi clienta, a mí me conviene meter tu caso por el método tradicional, te cobro 40, 50 y ahí te voy pidiendo también para los amparos. Le digo, y sin embargo, por te ofrezco esto porque es más rápido, porque te vas a desgastar menos, tanto física como económicamente y emocionalmente. Entonces, aquí en esta situación, yo tal vez soy muy romántica y veo mucho el beneficio de las personas, pero también sé cómo son los juicios largos, contenciosos y que nunca terminan. Entonces, ofrecerles a mis clientas esto, para mí, yo me siento bien y a ellos les doy una solución rápida y pronta. Entonces, pues sí, las invito a promover los métodos, a que los conozcan. Mucha gente no los conoce todavía, a pesar de que sea el Instituto de Justicia Alternativa Vaya, del Estado de Jalisco Vaya, que ha hecho su labor de difusión, pero aún falta mucho y pues también es nuestro compromiso. ¿Algún otro comentario? Yo, maestra, otro más. Sí, Daniel. Maestra, a su experiencia como abogada, ¿es más fácil meter primero una demanda y después, conforme vaya estando la demanda avanzando, para que siga sintiendo presión, ya sea una de las partes que usted defiende, este, daría oportunidad que se haga mediación? O sea, lo que quiero decir es que Ujú. primero lanza la demanda, hacen la demanda y para que sienta presión la otra Presión. parte, te pueda hacer la mediación, Sí, porque luego así he conocido muchos abogados y es lo que me han comentado que luego ese tipo de acciones hacen la sí, demanda, mira. buscan la eh, mediación después. Lo que pasa es que muchas veces hacemos lo que el cliente pida y como la otra parte no quiere acceder a la negociación o a la mediación, pues nos vamos por el proceso tradicional. Se mete la demanda. De hecho, lo primero que el juez los invita, porque es un derecho establecido en el artículo 17 constitucional, es que lleguen a un acuerdo. Entonces se les cita para llegar a una conciliación y no van. Definitivamente no van, a veces va una de las partes, a veces ninguna, entonces no van. Entonces sí se utiliza muchas veces, pero porque el cliente lo pida, no, pues sígale, licenciada, hasta que acepte o meta presión, o muchas veces también porque están tan enojados que dice, quítele todo, licenciada, déjelo en la calle porque estamos tan enojados que queremos ver arruinado al otro, ¿verdad? Les cuento una anécdota de otro de los casos que tomé un divorcio, que le digo y yo a veces digo, bueno, ¿y qué voy a comer si sigo así, verdad? Porque le digo a la señora que solicita mis servicios de divorcio, le digo, la invito a que haga la mediación y dice, ya no, es imposible, él no va a querer mediar. Le digo, bueno, hay que intentarlo. Lo intentamos, pues sí, definitivamente el señor no quiso. Entonces dice, ella no meta demanda. Y le digo, date un tiempo a que estés más tranquila, cuando yo pude haber metido la demanda y cobrar, ¿verdad? Entonces, con esta idea de que tengo de resolver todo por la cultura de paz, le digo, date un tiempo a que sanes, a que estabilices tus emociones, a que se te baje un poquito ese enojo, a ese querer verlo destruido, querer verlo en la ruina, y ya después me avisas si quieres que lo hagamos por este proceso tradicional. Entonces sí, sí, muchas veces se hace porque el cliente lo pide, para que lo presiones. Y la verdad, sí, hasta que se ven presionados, se soluciona o acceden a una mediación. Les comento de un caso en particular. Aquí, una constructora demanda a mi clienta porque firma un pagaré de 120,000 que ella pensó que no podía pagar y no pasaba nada.
Entonces no lo pagó, se llega a la fecha del compromiso de que debía de pagar el pagaré, no lo liquida. La constructora la demanda vía mercantil, pasa todo el proceso, ella nunca hizo casos contrató, bueno, le asignaron un abogado de oficio, los abogados de oficio, pues perdón, pero un abogado de oficio y nada, casi es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el abogado de oficio aceptó que se debía y todo, nunca le dijo nada a mi clienta. Pasan 3 años, yo la conozco en una reunión y me dice, ¿tú me puedes checar mi caso? No sé ni cómo vaya. Entonces, ella nunca supo nada. Pues yo le digo, sí, pásame, le doy mi teléfono, pásame el número de expediente. Yo pues lo olvido, hago desidia, lo olvido y así lo dejo. Un día estando en la computadora me acuerdo de ella y digo, déjame revisar este caso. Lo reviso y ¿qué creen? Pues ya estaba para desalojo forzoso, ya había perdido y todo. La constructora ya estaba evaluada la casa, ya estaba para desalojo. Le informo en ese mismo instante, 10, 11 de la noche, le informo lo que estaba pasando. Ella dice, ay, yo no sabía, nunca supe nada, pero también pues es de esa gente que abandona los casos. Y en primer lugar, pues el no pagar el pagaré, que es un compromiso, y hacérsele fácil y creer que no pasaba nada, pues desde ahí. Entonces ella me dice, ¿puedes hacer algo? Le digo, sí, vamos a intentarlo. Entonces, al siguiente día, yo y mi socia nos damos a la tarea de investigar todo, la citamos en Ciudad Judicial, sacamos el expediente, lo imprimimos todo, lo leímos ese mismo día, al siguiente día ya estábamos buscando al dueño de la constructora, lo buscamos por aquí, por allá, por todos lados, hasta que dimos con él y nos presentamos, somos fulanita, la licenciada tal y tal, y queremos hablar de este tema. Y obviamente el de la constructora dijo, no me interesa, yo ya voy a desalojar, recupero mi casa, la reparo los daños y la vuelvo a vender en 2 millones. Y salgo ganando. Entonces, seguimos insistiéndole que nos diera una cita, nos presentamos en sus oficinas. Él nos dijo, licenciadas, ¿qué hacen aquí? Les dije que no era mi intención llegar a un acuerdo, yo ya gané. La señora es muy mal quedada, la señora no cumple, la señora esto, la señora aquello. Y nosotros empezamos, le ofrecimos una negociación y él dice, a ver, díganme por qué tendría que aceptar un pago, lo que me debe. La señora debía 120, se hicieron 380. Bueno, la negociación de nosotros llegó a 320 que pagó. Cuando la deuda ascendió a 800, pero ya en lo que negociamos para no hacerse las largas, sí pudimos negociar, por fin convencimos al dueño de la constructora, cuando ya estaba la sentencia, cuando ya estaba para desalojo, ejecución forzosa, pudimos negociar, acepta el señor, le dimos 320,000 y se desiste. Y se logró la negociación, aun cuando ya había sentencia. Entonces, en cualquier momento se puede dar. Se hace el convenio, se mete y ya se dio. El dueño de la constructora no quería porque su argumento era que la señora no cumplía, que era muy incumplida y que obviamente no iba a cumplir en esta otra ocasión, iba a ser una ocasión más en que faltara a su promesa. Entonces, por fin, con el dinero en la mano, le dijimos, aquí está, dale la oportunidad a la señora de quedarse con su casa, y pues, bueno, ¿cómo se dice? Pues sí, le hicimos que a su voluntad, pues, y realmente sí se negoció, sí se solucionó el problema, la señora se quedó con su casa, la constructora recobró 320,000. Déjenme decirle que los abogados de la constructora también estaban actuando de muy mala fe porque ellos decían, de hecho el abogado me lo externó, dice, mi idea es quedarme con la casa yo. Dice, porque se va a ir a remate. O sea, esa era la idea también del abogado de la otra parte de la constructora. Entonces también estaban así como que
haciendo doble juego, ¿verdad? Pero pues, miren, sí se llevó ya cuando había una sentencia, es una de las experiencias que les puedo compartir, y que sí se puede llegar, y muchas veces es porque la parte así lo quiere, otras veces por desconocimiento, pero sí, en cualquier momento se puede llevar a cabo una negociación, una mediación, aun cuando ya hay sentencia. No se han ido, aquí siguen, de que me explayo y les Y cuento maestra. mucho. Acá estamos. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? Y maestra, de hecho, sumando al comentario que usted dice sobre el argumento del compañero Daniel, en cada uno de los procesos, de acuerdo a la materia que se esté llevando en turno, de acuerdo al litigio, se dice que te brindan en primera instancia el que te sometas a los medios alternos. No Así es es. que como, más que nada, sumando a lo que es el comentario de Daniel, no es que quieras acortar o meter presión. La presión uno la ejerce si es que tiene las técnicas, los instrumentos adecuados de acuerdo a la materia, pero en la primera instancia, en cualquier litigio de acuerdo a la materia, te van a brindar el medio alterno para poder llegar a lo que antes se denominaba, si es que fuera materia laboral, la conciliación o ahora ya se le da el nombre de mediación. Así es, porque es un derecho establecido, entonces es la primera instancia. Ya, si de plano, como es voluntaria, pues muchas veces las partes ni asisten. Entonces, pues ya, Maestra, sí. pero bueno, yo levanté la mano desde hace rato, no sé si se había Perdón, percatado. perdón. Con lo que dice Daniel y con lo que dice el maestro Fran y lo que usted también comentó, yo creo que no nos debemos de confundir. Efectivamente, lo que dice el maestro Fran es que te lo brindan para que tú lo hagas antes de cualquier otra cosa, pero Daniel comentó, puedo demandar o es conveniente demandar para que como para meter presión, y entonces también aquí puede ser contraproducente. O sea, tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona va a decir, oye, ¿quieres tener una negociación conmigo? ¿Quieres que hablemos? Quiero que lleguemos a un acuerdo, y yo me doy cuenta que ya me demandaste o me tienes demandado. Entonces sí se tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo soy licenciada en trabajo social, estudié mi carrera hace tiempo, pero ahorita voy en 9º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, y desde el primer semestre hasta 9º semestre, y tengo mi diplomado en métodos alternos. Y bueno, aquí no vas a estar demandando a las personas y también vas a querer estar conciliando. O sea, tampoco vas a estar como jugando, pues este juego de, ay, te voy a hacer presión. Creo que por ahí va el comentario, la pregunta en específico del compañero Daniel. Entonces, creo que también no, las personas merecen respeto y nos pueden muchas veces resultar contraproducente. Es todo, maestra. Sí, así es, totalmente, Mari. Es contraproducente, pero sin embargo es una práctica que muchos licenciados en Derecho, abogados hacen, y a veces, como yo les comentaba, es porque así lo quiere el cliente, porque están tan enojados que quieren que se lleve este proceso, y también para presionar, de hecho, pero sí, como yo te comentaba, es muchas veces porque el cliente casi te lo exige, y muchas veces es técnica también del abogado, que sí, no es ético, es contraproducente totalmente, y como dice el maestro Francisco, es un derecho establecido en la Constitución. La primera instancia, los jueces están obligados a mandarte a mediación, y muchas veces ahí es cuando debería de solucionarse y no lo hacen, las partes no asisten. Entonces, sí entiendo el comentario de Daniel, y sí tiene razón, porque muchos abogados sí lo hacen como técnica, malamente lo hacen, y también para cobrar más, la verdad, para cobrar, porque yo por ejemplo les digo, tengo Maestra, sí, pero entonces aquí hay que decir, o sea, lo sí, hacen los abogados por cobrar más, por, como sí, dijo Daniel, presionar, por muchas cosas, pero usted lo acaba de decir, no es ético.
No O es sea, no es ético. ético porque te puede resultar contraproducente, porque entonces te vas a llegar a encontrar clientes que también te van a decir, ah, pues si quieres, usted mándame, allá lo vemos, o sea, yo no tengo Sí, por qué ir a hablar contigo. Entonces, efectivamente, entonces, ¿de qué sirvió que haya una reforma que se proponga tanto la mediación, que estemos en este curso de mediación, que estemos preparándonos como mediadores, si al final de cuentas vamos a resultar, bueno, voy a hacer cualquier artilugio, pero el chiste es ganar, no se trata así es. tampoco de eso. El fin último de nuestros métodos es ganar, ganar. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y es ahí donde viene mi comentario, para que no resulte contraproducente. Varias personas que están aquí sé que saben más de derecho que yo, repito, yo trabajé en juzgados muchos años, pero no soy abogado. Este, sé que hay gente muy preparada, muy capaz en nuestra red de gestores de paz, pero sí hay que tener mucho cuidado porque ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, pues si no echan es Juana, o sea, si no me pega esto, me voy con Sí, esto otro y creo yo que por ahí no va. Es mi así punto es. de vista y lo hago con todo el respeto del mundo, mi comentario, pero sí se me hace como muy, o sea, no, pues vamos, sin darle vueltas, no se me hace ético, No ¿no? es O ético, sea, quiero así negociar es. contigo, pero también ahí te va tu demanda, pues no. Sí, es como obligarte, ¿no? Te obligo, tengo herramientas para que aceptes. Sí, De hecho, definitivamente es lo que yo les comentaba. eh, Está en nosotros, los mediadores, los promotores de la cultura de paz, está en nosotros corregir eso. Nosotros lo hacemos, yo lo hago, porque lo primero que les ofrezco es que lleven su asunto a través de los métodos alternos y muchas veces ellos no quieren, otras veces sí aceptan y es mucho más rápido, mucho, mucho más rápido. Entonces, y gastan menos. Yo gano menos, pero quedo satisfecha porque ¿para qué agarro un juicio tradicional en el que me voy a llevar años y voy a hacer perder el tiempo a mi cliente, ¿verdad? Entonces, está en nosotros. No es ético, claro que no es ético, sí es una práctica que lo hacen, es una práctica recurrente, pero ya depende de cada uno de nosotros. maestra, Sí, sí, ya sumándole y agradeciendo a la licenciada María de Uríquez y a usted y a Daniel, sí. debemos de tomar cautela porque usted nos dio algo muy importante, que es el parafraseo, la forma de argumentación en que nos vamos a desenvolver y la oferta que le vamos a brindar al cliente, porque realmente le estás brindando un producto que se vuelve no litigio para omitir esa parte, pero tarde o temprano las etapas o cada una del desenvolvimiento de mediación tendrá que llegar, si así se considera, a lo que es sentencia ejecutorial. Es donde uno tiene que tener esa cautela si es que las partes emocional y sentimentalmente como dicen, ya se apaciguaron, ya hubo un equilibrio por ambas, y ahora sí decirles, si usted desea proceder ya en algún juzgado, la etapa o el proceso o el paso siguiente es este como para, pero hay que tener, como que dicen, el timing y que la licenciada María de Uríquez nos ha enseñado esa parte tan delicada y Daniel también nos enseñó algo muy importante. Pues hay que ser muy prudentes y no dar consejos. La mediación es lo que nos enseña. No somos consejeros, no damos consejos, no damos alternativas. En cuestión de, mire, hágale así. Cuidado con esa palabra de hágale así, porque nos puede tumbar lo que alguien decía en su ejercicio de, una de las compañeras mencionó algo que en un ejercicio de 300 personas, todo se desvirtuó, todo se cayó. Más bien, no hubo la organización adecuada, se nos salió de las manos. Claro que se nos puede salir hasta el más profesional. ¿Por qué se nos puede, digamos, salir todo de control? La falta de experiencia, la falta de organización o la falta de empatía. Son muchos factores que a través de los talleres, del diplomado y aparte de llevarlo a cabo e ir tomando asuntos para adquirir experiencia, es lo que nos va a brindar todo aquel bagaje de experiencias sumado a cualquier asunto. Y de igual hago la invitación, si quienes no son, digamos, abogados, tomen algún tutorial, ya sea en YouTube o alguno de los talleres, si alguien tiene conocimiento del derecho procesal, ese te va a llevar de la mano
en cada una de las materias para que conozcas a grosso modo las etapas y de ahí ya tú decidas primero la mediación y luego ya después irle platicando a tu cliente el cuánto. Así es, maestro. Totalmente de acuerdo. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Quedo a la orden y ya les estaré compartiendo la actividad con el maestro Frank. Ok, Muy ¿algún amable, maestra. comentario más, Muchas compañeros? Gracias. Pueden, perdón, pueden compartir su bibliografía para las técnicas de mediación, porfa. Sí, sí, se la paso al maestro que se las comparte en el grupo de WhatsApp. Gracias Muy por bien. recordarnos, Daniel. De igual manera, me dedico a concentrar el material que la maestra me proporciona, igual la actividad que es una retroalimentación. Y ante todo, muy buenas noches. Espero tengan un excelente, pues, cierre de mes, que ya tarde o temprano nos llega diciembre. Y enhorabuena para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias. Buenas felicidades noches a a todos. todos. Gracias. Muchas